que si queréis comenzamos con ellas. Claro. Vale, por ejemplo, Thais se tuvo que salir a su charla y le estaba preguntando a Norena cómo funcionan las familias en este software, si se descargan o se modelan específicamente. No sé si, bueno, Thais, Lo que si pasa quieres es que hablar tú. no está Norena para Ah, ¿no responder. está Norena? No. Ah, perdón, disculpa, vale. Pues, Raúl, te pregunto yo una duda que tenía sobre las tablas de vistas. Estabas... Ahora Ahí está ha Norena. entrado Norena. Vale, pues Norena. Lo que pasa es que no habrá oído la pregunta. No habrá oído la pregunta, vale. Hola, Norena, ¿qué tal? Mira, te quedó una pregunta pendiente de Thais cuando estabas tú en tu charla, pero como se tuvo que salir para empezar con la suya. Ella preguntaba que cómo funcionan las familias en el software de ACA, que si se descargan o si se tienen que modelar específicamente. El micro, Norena. La verdad es que esa es otra de las cosas que me pareció increíble porque tienen un repositorio de objetos BIM que me gusta llamarlo a mí, no familias, porque esto de familias es muy revitiano, ¿no? Pues bastante amplio y se pueden modelar y se pueden realizar familias o objetos BIM, incorporarlos a la biblioteca, pues partiendo de archivos de SketchUp o de otro tipo de archivos y generar nuevos objetos. Desde el propio software nos conectamos a la biblioteca, tiene una local y después otra online, y la verdad es que tiene una biblioteca bastante amplia y bastante conseguida, ¿no? A mí me sigue pareciendo curioso porque con las familias yo me peleé mucho en Revit por generar otros elementos distintos, ¿no? Yo entiendo que los que son profesionales en eso pues lo hacen muy fácil, pero a mí me parece excesivamente complejo, ¿no? Y sí, se pueden elaborar y tienen una amplia biblioteca. Genial. ¿Ibas a hacerle una a Raúl? A Raúl, sí. Vale. Raúl, cuando estabas explicando las plantillas de vistas, donde dabas un patrón al corte o a la vista, digamos, me surge la duda, que ahora mismo no recuerdo, cuando creas un muro que está en detalle alto, que tiene muchas capas, donde se ve el color naranja del ladrillo, se ve el aislamiento en color amarillo y se ve el trasdosado, ¿qué prevalece? ¿Ese detalle de las características que tiene ya la familia en sí, con sus patrones y demás, o prevalece la plantilla de vistas los colores que has dado en la plantilla de vistas? Pues te cuento, Coro, el funcionamiento es el siguiente. Cuando nosotros estamos viendo una vista, la que sea, da igual que sea, si podemos decir que una sección de un muro, como estás comentando, ¿no? Uh-huh. El primer patrón y color que vemos es el del material. Encima de ese puede tapar el de la categoría del modelo cuando aplicamos la plantilla de vista. O sea, si lo ponemos gris, taparíamos el color del ladrillo, el patrón que tenga propio del material, ¿vale? Tapamos el color del material. Encima de ese podemos colocar el del filtro. Pero es que además, encima del filtro, podemos colocar una región de relleno. Entonces tenemos 4 capas para poder ir tapando colores y acabados según vayamos viendo. De hecho, eso tiene el sentido que hemos visto en la plantilla de vista para ver cómo personalizarla, para poder utilizarla y demás. Y la idea final de la región de relleno para tapar todo lo que haces es la idea de que podrás hacer un detalle constructivo, no tiene tampoco, o sea, ese es el sentido final para que se pueda utilizar eso, con lo cual tenemos 4 capas. Material, lo que sería la visualización de la propia plantilla, un filtro y por último la región de relleno. Vale, sí, o sea que se le puede dar muchísimo el formato que queramos. Vale. Sí. Es que tuve un lío hace poco cuando quería colorearlo o sea, de diferente forma, dar una vista y no sabía qué prevalecía en qué. Vale. Ese es el orden.
Vale. Antes creo que ha quedado también una duda pendiente, Raúl, durante tu charla. Sí, ha habido alguien que me ha preguntado por un tema de piezas, que en ese momento no tenía muy claro cómo me estaba, no sé si ahí, Guillem, ¿no? Sí, hacerlo con piezas y demás, ¿no? Me dijiste que el micro no te iba. Vale, no le va. Ah, sí. Sí, ¿qué va? Sí, ¿Qué sí, va? ¿te va? ¿Te va? Vale, genial. Lo he estado mirando porque en ese momento me has pillado ahí que no sabía si iba a ser operativo o no. Y si quieres te comparto pantalla porque es totalmente funcional. O sea, podemos coger el elemento, bajarlo a piezas, aplicarle ese parámetro, evidentemente, a las piezas. Previamente tenemos que hacerlo. Y a partir de ahí podemos ir marcando como certificado cada una de las piezas. Tiene mucho trabajo, pero es verdad que se puede hacer sin problema. De hecho, si quieres, te comparto la pantalla, te lo muestro, pero me tiene que habilitar. Vale, perfecto. Javier, tendrás que ser tú. Coromoto, que eres tú, anfitriona. Dale, hazle coanfitrión. No, no hace falta. Con que abajo en compartir pantalla le configures que puede compartir pantalla es suficiente. No hace falta que le hagas anfitrión. Es que está Coromoto de anfitrión. Vale, sí, le he dado, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. No, Vale, ahora sí puedo. Vale. Ya puedo. Vale. Vale, pues lo que me decía Guillem era, si en vez de darle ese filtro a todo el muro, era dividirlo por capas y aplicárselo al trasdosado o aplicárselo a la caja exterior y demás. Si dividimos por piezas, podemos, bueno, en este caso como están todas señaladas, pero si la vamos seleccionando, podemos eliminar y sí se quedaría pagada. De forma que, claro, sí tenemos que tener ese trabajo, ¿no? De tener que ir seleccionando cada muro, descomponiéndolo en piezas y tener asociado el parámetro, ese que habíamos construido de certificación, a la categoría de modelo piezas. También en el filtro hay que indicarle que está asociado visualmente, si no, no es capaz de enlazarlo. Eso consumiría mucho recurso, ¿no? El tener tanta pieza, al final... Sí, esto hace que el ordenador ya empiece a sobrecargarse de una forma importante, porque en el momento que empecemos a trabajar con piezas, la cantidad de memoria de la que tenemos que tirar es potentísima. Pensar que lo que se está haciendo es que se está duplicando por varias veces el propio elemento para poder representarse. Y la otra opción, ¿cuál sería? ¿Poder hacer varios muros? ¿Eso consume menos o lo mismo? Al final son técnicas de modelado. O sea, en este caso nosotros podemos plantearlo desde el punto de vista de que podemos hacer el muro completo porque así nos lo soliciten, ya que el uso final con el que quieran tenerlo sea ese, sea el tener el muro de una vez modelado. O la otra opción es, como bien dices, es modelar la hoja exterior por un lado, la cara interior por otro, y así de forma... Pero claro, esto depende muy bien de para qué queremos modelar y con qué uso queremos, para qué uso queremos utilizar ese modelo. Es importante eso. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones de la que te limita a la hora de modelar con hojas es el tema de la certificación energética. Hay que tener en cuenta eso. Si lo tienes como una única hoja, la certificación, o sea, meterlo en programa de certificación energética es más sencillo. Si lo tienes en diferentes hojas, pues se vuelve un poco más complejo. Te hablo siempre desde el punto de vista desde Revit, que es el que conozco, ¿eh? Vale, no, es que claro, es lo que tú dices, en función de si lo quieres para certificar, lo quieres para medir, lo quieres para hacer la comprobación en Joule o en otro programa, claro. Vale, genial, pues si está respondida. Coro, yo no tengo ninguna otra que se haya quedado pendiente, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta ahora que no estuviera hecha en cada una de las charlas, no sé si tú tienes anotado algo más. No, no tengo nada más apuntado. Bueno, le quería preguntar a Lorena si el software simplemente, el de AK Software, no es un plugin que utilices en otro programa, sino es directamente el programa, ¿no? El de Edificios. Sí, son un conjunto, como les enseñé al principio, de herramientas. La de diseño arquitectónico se llama Edificios, tienen un complemento. Puedes dentro de esa hacer muchísimas cosas de terreno,
pero tiene un complemento de terrenos para poder incorporarlo, de estructura, Edilus, que de hecho es un software que estaba pues antes de BIM, tiene lo de mediciones, planificación, o sea, es un conjunto tipo, bueno, algunas casas de software también nacionales tienen ese esquema. Y bueno, es un conjunto de herramientas que están integradas y funcionan bastante bien. Tienen mucha relación con por eso lo comentaba antes, con la herramienta de SketchUp. De hecho, por eso cuando se les presentan a los arquitectos les gusta mucho, porque en general es una herramienta SketchUp que les gusta, porque les permite cierta libertad, ¿no?, de diseño, y permite, en el vídeo ese que les puse, que se los enviaré para que lo tengan por ahí, porque es un vídeo no muy largo que muestra todas las cosas que puede hacer la herramienta edificios, incluso la integración con el presupuesto, y está muy bien porque te muestra todas las posibilidades. Muestra esto que comento. Entonces, se los enviaré porque creo que puede estar bien, lo pondré por ahí en Slack. Si quieres ese vídeo, ese enlace, pásanoslo para que cuando lo pasemos al YouTube, en la descripción de tu vídeo podamos meter ese enlace, y sería interesante que se pueda enlazar por ahí. Y así Sí, cualquiera que sí. vea tu vídeo pues puede enlazarlo desde la descripción del vídeo. Y como les comentaba, yo no, la verdad es que lo que me sorprendió es lo amigable que es la herramienta en muchos aspectos. Tiene también sus debilidades, como todas las herramientas, siempre las tienen, pero por ponerles un ejemplo, Ineco trabajó hace poco con los de ACA para elaborar un pequeño ejecutable que permite, a través del viewer gratuito, meter un sistema de clasificación a los elementos de IFC. O sea, ahí estamos hablando de Ineco, o sea que yo creo que, y desde el punto de vista que les mostraba, por eso le quería mostrar también la reforma, pues no tengo claro y no la veo a lo mejor para grandes proyectos que muestra mucha gente y que veo a lo mejor la posibilidad de herramientas que permitan integrar distintos esquemas, ¿no? Aunque desde mi punto de vista, en el caso de Autodesk, poco integra, ¿no? Integra lo suyo y nada más. Con lo cual es igual que todas, ¿no? Yo lo que sí me parece, y lo comentaba antes en la charla que yo impartí, es que cuando hablamos de IFC, de Model View Definition, de BSF y de todos estos estándares, estamos hablando de interoperabilidad, de transformar realmente digitalmente el sector y de libertad. La libertad que nos permite poder elegir la herramienta que nos venga mejor en función de nuestro presupuesto, de nuestra logística para poder aprender herramientas nuevas, etc. Y eso es muy importante y lo digo porque en determinados foros y nosotros enseñamos herramientas desde la titulación de grado hasta el posgrado. Y es lógico, ¿no? Yo siempre digo, cada uno puede trabajar con la herramienta que quiera, y por eso me gusta mostrar otras que sean distintas. Pero lo importante es poder generar un archivo que sea interoperable. Y por ahí también hay un artículo que es interesante que compartamos de la obsolescencia de los modelos BIM. De una persona que de su propio modelo desarrollado, no sé, en 2014, cuando lo fue a abrir en 2019 o 2020, había perdido los conductos. Bueno, yo creo que eso se puede evitar con modelos, y no me gusta decir IFC porque no es solo IFC, es muchas más cosas asociadas, pero el IFC es el estándar, vamos, es el palo, ¿no? De que aguanta, que soporta todo esto. Entonces, transmitir eso para mí es muy importante. A lo mejor hay gente que no le pone importancia. Y disculpen que hablo mucho. Estoy completamente de acuerdo, porque al final es tener ese buen uso de esos métodos de trabajo, que yo creo que algunas veces perdemos el objetivo, que nos centramos más en esas herramientas que en el propio
pensamos que el objetivo es manejar las herramientas cuando el objetivo en verdad es la propia metodología, sí, no el uso de las propias herramientas. En el sentido de compartir o de trabajar varios sobre un mismo modelo y todo eso, ¿Aka lo tiene resuelto? No Sobre un me dio modelo tiempo, central. no me Sí. dio tiempo de mostrarlo, pero quería mostrar la plataforma de Common Data Environment en lo que es los software de la casa ACA. No tiene ningún problema y con modelos IFC tampoco tienen ningún problema. De hecho, es que es espectacular cómo reconoce los IFC en el sentido de que coge el IFC y reconoce los muros y todo lo que tú hayas dibujado con las clases que le corresponden. O sea, eso, bueno, Archicad lo hace porque es un software también muy consolidado y que pone mucho hincapié en la interoperabilidad porque le interesa mucho. Pero en todas las herramientas de su gama comercial no tiene ningún problema y tiene este Common Data y tiene el Use Being Viewer, que también quería haberles mostrado. Tenían las 4 o 5 modelos de una licitación del País Vasco que salió hace poco, que era de una estación de tren o algo así, y en la licitación facilitaban los modelos IFC, y lo que he hecho es integrarlos con Use Being Viewer, y los reconoce todos los elementos, o sea, es una herramienta. Pero me refería más bien al trabajo de varios equipos sobre un mismo modelo, sobre un modelo central. La coordinación de diferentes disciplinas sobre un mismo modelo. Es que acá no trabaja así. Vale. No trabaja, de hecho, en el Usbeam Platform tiene flujos de trabajo para asignar tareas y trabaja de otra forma. Y hasta donde yo sé, hay un modelo arquitectónico que puede estar integrado, pero hay un modelo arquitectónico y hay un modelo de estructura que sí que está con esa integración que yo les mostré en el modelo de urbanización, está integrado con el modelo arquitectónico, pero no existe esto que tiene Revit de pues división, asignación dentro de lo que es el propio software. Vale. Yo lo veo, y lo comentaba antes en mi charla, que no tengo claro que para esos macro proyectos que vemos, bueno, con David Barco, con Carolina Ramírez, que hemos compartido y trabajan sobre proyectos de centros de datos enormes, pues bueno, yo entiendo que para eso están las herramientas de una cierta gama, ¿no? Que son, es como en el diseño industrial, que nosotros se lo damos a los alumnos de industriales, ¿no? Está Katia y después debajo está otra gama, pero posiblemente el que usa Katia es un perfil muy concreto. Pues esa es la idea, ¿no? Yo creo que las herramientas de ACA van para otro tipo de proyectos que, desde mi punto de vista, va para el perfil, en el perfil que trabajan muchos de aparejadores. Comentaba en la charla que hay una chica que a ver si logramos que nos dé una charla a lo mejor en el grupo de su experiencia, que precisamente hizo cursos de formación en el colegio, no me acuerdo si era de Málaga o de Granada, de estas herramientas aplicadas a eficiencia energética, a reforma de espacios, a un local que hay que adecuarlo. Entonces, ese es el perfil que yo veo en este ámbito. Muy bien. Genial. ¿Quién más quiere comentar algo? Coro, que te has abierto el micro. Si queréis. O Javier. No, ¿hay alguien de Archicad aquí? No, es que os cuento mi historia. Yo acabé la carrera, ¿vale? Estoy hablando de 2005, hice curso de Oplan, curso de 2005, curso de Archicad y Revit no estaba. Y la verdad es que Archicad me enganchó bastante. Lo que pasa es que luego me enfrenté a la vida profesional y estaban con AutoCAD. Entonces me pasé a AutoCAD y hasta aquí.
un alumno haciendo el trabajo fin de máster con Archicad y es una herramienta fabulosa. Pero de A mí en 2005 me encantó. 2005, estamos hablando. Ahora supongo que habrá evolucionado. Sí. Revit, a ver, lo veo bien, lo veo una herramienta súper potente, pero es que lo veo muy tosco. Para nosotros que queremos agilidad y hacer 4 cosas, lo veo demasiado. Hice un curso básico de Revit del Colegio de Aparejadores de Valencia, que está muy bien, que lo da Alberto Serrano. un crack. Pero claro, aquí hay un trabajo de meterse en esto que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, necesito algo más ligero. A ver, yo Pero creo luego que mi experiencia desde la calle, ¿eh? yo creo que depende mucho en lo que te quieras meter y lo que realmente necesites, porque realmente sí, es lo que estábamos hablando, si tú necesitas medir, necesitas saber tablas y necesitas saber cómo mide Revit para la fiabilidad y tal, no necesitas saber modelar. Es que nos obsesionamos con modelar muchas veces, Sí, ¿no? es que nos estamos súper obsesionados en ciertas cosas y al final hay que ser expertos en lo que tú tienes experiencia. Si tú sabes medir, seguro que tú vas a saber medir mucho más rápido que una persona que solo haya trabajado modelando. Y modelar al final es hacer la cáscara y eso cualquier persona que haya hecho un curso básico de Revit puede modelar con ciertos criterios, con unos apuntes o un checklist que te va diciendo qué debes considerar para no tener ningún error después, pero al final yo creo que no tienes por qué ser un experto en la herramienta para poder utilizarla. Lo que ha comentado Raúl, yo no he visto la charla porque estaba dando una clase, pero si estaba hablando de plantillas de vista y tal, es genial hacer plantillas de vista, pero tú no tienes tampoco por qué saber hacerlas. Tú puedes llamar a alguien, mira, tú eres el experto, prepárame una plantilla de vista de esto y de esto. Yo te la hago, tú no tienes por qué saber hacerla. Y luego tú la utilizas en tu día a día. Tú solo tienes que saber que tienes que darle al check de certificado. Entonces, al final es saber que no necesitas tú ser un experto si hay otra persona que te pueda realizar ese trabajo y facilitarlo. Es como con lo de las páginas web, que creo que estuvisteis comentando una vez, ¿no? Si tú no sabes hacer una página web, contratas a una persona que te la haga. Pues esto es más o menos lo mismo. Necesitas una persona que te haga pues, tu plantilla de trabajo. ¿Pero el servicio se está dando? Claro. ¿Esa ¿Cómo? consultoría existe? Yo trabajo haciendo eso. Pues ya lo sé. Sí, os Ya cuento un está. poquito. Lo que hacemos es básicamente eso. Al final, tú cuando abres Revit, una plantilla arquitectónica es una plantilla que está vacía, le falta información. Y siempre es como la curva esta, ¿no? Revit siempre tiene la curvita. Al principio cuesta mucho adaptar la plantilla, pero luego cuando la tienes hecha ya es todo hacia abajo. Entonces, ese trabajo previo no tienes por qué saber hacerlo tú, sino una persona que sí que sepas la que la hace. Las plantillas, despachos de arquitectura, aquí en Valencia hay un montón de despachos de arquitectura que tienen su plantilla propia, con su grafismo, con sus plantillas de vista, a nivel de proyecto básico de ejecución. A nivel de obra está aún, por lo que yo he tocado y lo que he visto, está aún muy por desarrollar. Sí, bastante. Y realmente los modelos, cuando los hacen los despachos, llegan a obra, pero el técnico a lo mejor no sabe cómo trabajarlos. No sirven, ya te lo digo yo. Y la hora de modelar, hay que adaptarlos, hay que adaptarlos. La hora que a lo mejor modelar, es trabajo nuestro, lo de adaptarlos, porque no tiene por qué el arquitecto prepararme mi modelo para que yo lo use. Igual lo tengo que adaptar yo. Pero lo otro es si te lo da. Bueno, eso también. Yo lo pongo en cuestión, ¿eh? Yo pongo en cuestión que nosotros estamos trabajando con la idea de que esa información la vamos a disponer y yo me temo que... A ver, ya pasaba con AutoCAD que no te daban no te daban el DWG, te daban los PDFs. Sí. Yo creo que lo que falta es un poco de enseñanza a esos despachos de cómo limpiar la plantilla, porque lo que les da miedo es haber pagado por esa plantilla y luego tener que darle esa información, como regalarla, cosa que entiendo. Pero de todo, limpiar esa plantilla y darla completamente vacía, que sea una cáscara. Pero para eso están los Model View Definition, o sea, están las vistas del modelo IFC. Sí, pero si yo quiero utilizarlo, no me sirve un visualizador. Si quieres utilizarlo, no te sirve. No, visualizador no. El modelo IFC yo lo puedo importar y después hacerle todo el trasteo que yo quiera. O sea, lo que pasa que no sé si, no sé muy bien si habéis tenido la posibilidad de funcionar con diferentes promotoras ya con cierto peso en España
ellas te lo controlan todo muchísimo. O sea, desde el punto de que te da la plantilla, tú generas el modelo tal cual te lo dicen ellos en un preview y un BEP, y posteriormente esa documentación pasa limpia a la constructora y no se pierde ningún tipo de información, y no depende de que el arquitecto quiera o no quiera, el estudio quiera o no quiera. Es que eso no es un modelo que ha hecho el arquitecto y que es suyo y no lo entrega. Por lo menos en mi experiencia, todo lo que se hace, todo lo que se trabaja con este tipo de promotora, todo llega a la constructora. Es cierto que la mayoría de constructoras, la gran mayoría te dice que, hey, cuidado, te hablo de mi experiencia, Mi experiencia es esa. Y te digo, a nivel internacional, pasa algo exactamente igual. Nosotros trabajamos con el gobierno de Australia y ellos, toda la documentación, todos los proyectos, todos los planos, evidentemente, bajo un NDA, que no controles nada, que no digas nada y demás, pero todo pasa por el flujo de todas las personas que van a participar, hasta la propia constructora. Claro, es que resulta que hay un coordinador BIM en todo el proceso. Y entonces eso es lo que pasa, que existe un coordinador BIM que te coordina arquitectura, ingeniería, ¿sabes? Entonces lo que pasa es eso, que todos se coordinan a través de un coordinador BIM, que eso es lo que nos falta, creo yo, en este... Pero eso depende mucho del nivel de obra en el que estemos hablando. Claro, es que son proyectos muy grandes. Si trabajas, pues hablas de constructoras, evidentemente, yo he trabajado con proyectos bastante grandes y sí que llevas ese concepto. Y eso llega a obra y está todo milimetrado. Y en el BEP están los apuntes y las personas. Pero cuando trabajas en despachos de 10 personas, 8 personas, una unifamiliar, o menos, no llega a ese punto, todavía no llega a ese punto, no tienen su... Ya, pero eso también depende también de la política que tenga cada gobierno en cada país. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido están obligando a hacer BIM todo. Aquí está trabajando más de un 75% de los espacios, de los despachos de arquitectura con BIM. Y entonces existe el BIM Coordinator que te está coordinando toda la gente. ¿Sabes? Es que son maneras de funcionar diferentemente. Sí, pero un estudio de un arquitecto y 3 en el despacho, y para hacer una unifamiliar de 250.000 euros, a lo mejor esa figura del BIM Coordinator incluso es excesiva, ¿no? Y además que se dispararía, sería una repercusión en costes que a lo mejor no tiene No, al revés, porque es que resulta que aquí... Sí, resulta que aquí en el Reino Unido existe una asociación que es RIBA, que es el tema de los arquitectos, que te gestionan todo el proceso de construcción, en pocas palabras. Entonces te están obligando a tener tus arquitectos, a tener tus arquitecturas technologies o aparejadores, a tener tus ingenierías, a tener, ¿sabes? Porque te están obligando desde el gobierno a hacerlo. ¿Entendéis? Es una manera conceptual de que ellos están ahorrando dinero porque existen menos errores en la ejecución, que es lo que le preocupa al promotor. Pues esto igual tenemos que hacer una charla en concreto, porque me parece interesante. Yo creo que precisamente cuando hablamos de BIM, sale mucho la palabra modelar, pero es que precisamente el que más sabe de BIM es el constructor, porque es que BIM trata de construir. Y hablamos mucho de modelar. Perdona, pero el constructor es un enlace más. Es el que más sabe, es el project management, el que lleva, el que coordina todo el proyecto. Bueno, es que tampoco está tan clara esta figura aquí en España. Quiero decir que nosotros en este entorno de aparejadores, que a lo mejor lo que nos interesa más del BIM es la parte de gestión, que muchas veces, como estaba diciendo antes con Thais, igual nos liamos o nos obsesionamos con la parte de modelado, pero yo echo de menos que haya salido a lo mejor alguien que se haya animado a hablar del BIM para hacer prevención de riesgos, o del BIM para hacer control de calidad, o del BIM para hacer eficiencia energética. Es que eso es lo que existe. Hombre, ya lo sé que existe, pero en este entorno de aparejadores sí que ha llegado, pero molaría que alguien se animara a contarlo aquí en este. Aquí vamos, creo que vamos, no sé, con respecto a Reino Unido, creo que podemos ir. Hombre, con respecto a Reino Unido. Muchos años por detrás en el tema de BIM, ¿no? No lo creo. No decir cuántos años, pero. No estoy de acuerdo con eso. Una única cosa, y yo creo que, bueno, soy Ana, buenas tardes, perdonadme que no tenga el vídeo puesto, pero es que funciona un poco mal. Muchas gracias primero a todos por la charla, y está siendo súper interesante la mesa redonda que estáis hablando. Por retomar un poco lo que estabais diciendo en relación
a si los modelos llegan mejor, llegan peor, o se hacen de una manera u otra en función de los recursos que tenga el estudio. Yo personalmente pienso una cosa, y es que la cuestión está en que hemos asociado mucho lo que es BIM a modelar y a tener un modelo en 3D y a hacer un proyecto en 3D, cuando realmente lo que hay detrás es una metodología. Quizás lo que estamos perdiendo de vista es lo que decía antes Cipriano, que era el tema de, pues, precisamente eso, de que existe una metodología detrás, y después de que el BIM no es solamente el modelo, sino que lleva un trabajo previo de planificación, de pensar cuál es el uso final que se le va a dar, cuál es la finalidad que tenemos, y en función a eso, como ya después vamos modelando y vamos haciendo el resto de documentos que van a formar parte de lo que es la totalidad del proyecto a lo largo del ciclo de vida del edificio. Ahora mismo quizás estamos en un periodo en el que se ha asociado, se ha hecho esto puede ser un poco políticamente incorrecto, pero lo pienso de esa manera, se ha hecho un trabajo de pico y pala por parte de alguna empresa que han sabido asociar muy bien la palabra BIM a su producto, cuando realmente lo que hay detrás es un equipo un equipo de personas que están trabajando en un proyecto concreto y que empiezan a trabajar previo a como lo hacíamos ahora mismo. Es decir, la idea de que ya estemos pensando en la constructora cuando planteamos la idea de cómo va a ser nuestro edificio, quizá ese digamos, la filosofía que aún no terminamos de comprender y por lo que todavía no están llegando modelos de la calidad que nos gustaría a la hora de la ejecución de la obra. Solamente era vamos, lo que yo pienso, y sí que es cierto que he estudiado, quizá aquí en la zona en la que yo me muevo, que es aquí en la zona del sur de España, en Marbella, hay estudios de pocas personas que trabajan en proyectos, pues de eso, de a lo mejor vivienda, con presupuestos quizá un poco más altos, en lo que son temas de villa y demás, pero que sí se lleva ese procedimiento de la planificación y del pensar previo a la realización del proyecto en sí, de para qué se va a usar al final y de qué eso lo tiene que utilizar un jefe de obra al final. Pero planteo yo una cuestión. ¿Tiene que modelar el que está haciendo el proyecto? ¿Tiene que estar pensando en el jefe de obra? ¿O es el jefe de obra el que tiene que recibir ese modelo y adaptárselo a sus necesidades? Porque claro, a lo mejor si hubiera un arquitecto aquí dirían, es que a mí no me pagan para prepararle el modelo al jefe de obra. La cuestión es que Carlos lo ha dejado muy claro. Hay una figura que es la que debería de gestionar esto, y yo creo que esa figura encaja perfectamente con nuestra titulación, con la titulación de arquitecto técnico, porque comprende la parte de gestión y ejecución de obras. En ese momento en el que tú recoges el proyecto, sabes de lo que va, te pones en contacto con los modeladores y les especificas para qué lo vas a utilizar, te olvidas. Y lo estás dirigiendo desde ese primer momento, todo esto es fantástico, suena genial. Sabrías para qué, le podías sacar una cantidad de datos tremendo, podías explotar bien el modelo. La cuestión está que realmente queda todo en manos primero del proceso lineal que tenemos acostumbrado a trabajar en España, promotora o administración pública, estudio de arquitectura, constructora y lo que o promotor particular, que es muy habitual. El promotor particular no va a ir a ese tipo de... Promotor me refiero a cualquiera que ponga pasta para hacerlo. Entonces, claro, en esa línea en la que estamos trabajando es muy difícil todavía incorporar ese perfil. Y como decía Cipriano, y en eso estoy de acuerdo, no tanto en cómo estamos con respecto a la tecnología, el conocimiento de la tecnología, documentación, pero sí es cierto que esos perfiles, esos roles que deberían de existir aún no están incorporados porque no los tenemos claros, no sabemos ni siquiera dónde van en el proceso. Y hasta que eso no se empiezan a incorporar, es difícil encontrarle todavía beneficios. Pero está totalmente identificado. Los actores del BIM están totalmente identificados. Desde el arquitecto hasta el project management, que podemos ser nosotros perfectamente, porque es un gestor de obra entre la promotora y el arquitecto, y cómo funcionan los contratos y todo esto, y los aparejadores estamos dentro de ese sistema, podemos estar perfectamente, al igual que podemos estar también perfectamente en la dirección facultativa, ¿entender? Pero lo que me refería es que todavía en el proceso en España no tenemos esa mentalidad aún aceptada de decir, oye, existe este puesto de trabajo, tiene que estar en el inicio y tiene que estar hasta el final o hasta la parte que corresponda, ¿no? Pero debería
debe incluirse ahí en esa metodología de BIM, que como decía Ana, es la parte realmente que debería de valorarse en esto, no tanto el modelo o quién modela o cómo se modela. Sí es interesante saber cómo se modela y para qué se modela, pero evidentemente la metodología como tal. Porque de esa forma también se evitan esas suspicacias de si se utiliza con un programa, con otro, si se utiliza tal, si tal casa comercial es la que tiene que dominar el mercado. Se podría evitar todo ese tipo de situaciones que no son del todo las más Pero ahí está lo que dice Cipriano, es el hub que se llama, el conector entre todos los intervinientes en el espectáculo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es eso. Tiene que haber un hub, un interlocutor que te coordine toda la gente, pero con un sistema informático que bien te metan el programa que ha hecho Norea, el Revit, el AutoCAD, el Vectors, cualquiera. Alguien que te esté coordinando todos esos sistemas. Y al final, lo que interesa es que al promotor no le cueste pasta. Y los errores sean los mínimos posibles. No tengamos una putada como que no hayan hecho un estudio geotécnico y de repente nos encontremos agua y tengamos que cambiar el sistema de muros pantalla por otro sistema de muros. ¿Entendéis? Ese es el concepto BIM. Trabajar entre todos juntos. Y si uno cambia una cosa, el de la piscina que tiene que instalar lo sabe. Pero nos estamos olvidando de un eslabón que en España es fundamental y además es que no lo podemos quitar, que es el que pone el ladrillo. O sea, aquí hay un eslabón poco tecnológico, no, nulo tecnológicamente hablando, que es el que pone el ladrillo, que es el que te dice, yo toda la vida lo he hecho así. Entonces podemos tener mucha coordinación. Aquí también existe eso, ¿eh? Aquí también existe eso. Ya, sí, ya me lo imagino. Pero quiero decir que siempre yo me da la sensación que siempre que estamos hablando de BIM, de tecnología, de aplicaciones, no sé cuánto, siempre hablamos entre nosotros, es un poco endogámico entre técnicos y nos olvidamos de que todo eso tiene que llegar a un sitio que hay una obra, que hay mucho polvo y que hay mucha mierda por en medio y que hay un señor que coge cemento y lo pone encima de un ladrillo y luego pone un ladrillo encima de otro. Y hasta que no bajemos a ese nivel y consigamos, yo creo que lo que tenemos que conseguir es ver de qué manera hacemos que a ese señor le interese o le sirva, porque hasta que a ese señor no le sirva, no va a llegar a ese nivel. Y si no llega a ese nivel, pues siempre nos quedará una pata coja. Hay buenos ejemplos en eso. Yo me comentaba un exalumno nuestro de Ingeniería Mecánica que precisamente hizo el TFG en BIM y después se fue a Madrid a hacer un máster BIM y a especializarse y empezó a trabajar en una empresa. Y precisamente la herramienta que estamos usando de Slack, pues con una tablet la empezó a llevar a obra para hacer la revisión de las incidencias respecto de lo que tenían que corregir, etc. Él me comentaba, yo creo que me sentí identificada en mi época de obra, que me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Él me comentaba, bueno, cuando empecé a usar esto, el encargado prácticamente me tachó de loco, ¿no? ¿Qué está haciendo este? Cuando empezó a ver los beneficios de que le enviaba un documento en el que iba, que después el encargado podía ir revisando todo lo que le había señalado para mejorar, modificar en la obra, pues bueno, pasadas las semanas ya aquello no era tan locura, ¿no? Entonces, esto es un proceso complejo, lo digo porque no es sencillo digitalizar, no es para nada sencillo, pero cuando se van viendo las bondades, la gente va entrando. Lo que pasa es que tiene que ser un proceso. A mí me ha pasado con compañeros con el tema de BIM, empezamos a dar formación y yo creo que mucha gente decía, pues bueno, está loca, está haciendo algo por ahí, y se fueron uniendo y ahora están impartiéndolo en las asignaturas y encantados. O sea, pero tiene que caer por su propio peso, vamos. Claro, tiene que ser yo estoy haciendo esto y la gente se va incorporando porque decide hacerlo y cuando va viendo las bondades lo incorpora. Y sí que necesitamos buenas prácticas. Eso yo lo he hecho en falta, que los colegios profesionales, etcétera, busquen a la gente, pues no sé, como Carlos está en Reino Unido, gente, Raúl, Tai, que están viendo los de la parte de diseño, desde la parte de obra, y cuenten esas buenas prácticas, porque al final lo que necesitan los aparejadores es ponerlo y sobre todo estandarizarlo, ¿no? Experiencias concretas quizá, ¿no? Experiencias concretas en yo he hecho control de calidad con esto, yo he hecho
certificación, como ha estado explicando Raúl. Fijaros qué fácil que estoy certificando con esto. O sea, cosas concretas que hagan ver la utilidad más allá de decir, esto es un programa que hace de todo, ¿vale? Pero hacer de todo, ¿qué es? No es hacer nada, ¿no? Si no sabes qué cosa concreta te puede solucionar. Entonces yo echo de menos en lo que tú dices en los colegios, eso, formaciones, bueno, hay muchos colegios, por ejemplo, de Valencia está haciendo ya muchas cosas de estas, pero formaciones de cosas concretas, aunque sea una clase de 1 hora y te voy a contar, solamente en 1 hora, te voy a contar cómo se hace esto en concreto. Y hacer muchísimos talleres de estos. Yo creo que eso es lo que al final visualizaría cuál es la funcionalidad. ha hecho ahora en la cuarentena vídeos y, bueno, creo que este vídeo de hecho era de antes de la cuarentena de un chico que trabaja con la herramienta del ITEC, de certificación, que está muy bien. Son los que has colgado aquí, ¿no? No, esos no, pero este de certificación se los voy a poner, es con la herramienta TSQ del ITEC, vale. Que para mí, sinceramente, hay que saber un poco el objetivo de nuestro trabajo. Esa herramienta en certificación, en medición, presupuesto y certificación es muy buena. Y lo ha contado en ese vídeo, en el canal del ITEC, y es un vídeo que recomiendo porque está muy, muy bien. Y es un chico también aparejador y es lo que hace habitualmente. O sea, que son gente que tiene una experiencia que podría contarla. Claro, pues hay que invitarle. Coromoto, como cuando se guarde la grabación, se te guardará un archivo que es el chat. En el chat están los enlaces estos que está poniendo Lorena, lo digo para que los recopilemos para luego meterlos en el vídeo. Sí, los he copiado ya en un documento aparte donde tengo la organización. Se te va a descargar un archivo en el que está todo el chat, o sea que no te preocupes que está todo metido ahí. Yo sí que quería comentaros una cosa, por acabar un poco. Yo me tengo que ir ya, entonces solo voy a lanzar una piedra y me voy y ya vosotros lo hacéis. Simplemente yo quería hacer una propuesta de que hagamos otra jornada de estas, pero como estaba diciendo antes, el hacer pequeñas píldoras, o sea, una tarde de píldoras de 10 minutos de cómo se hace esto y cómo se hace aquello, pero cosas que no nos enrollemos en introducciones ni nada, sino simplemente ir directos al grano y hacer una jornada de este tipo, yo creo que sería fantástico. Y luego, pues, que trasladéis un poquito la opinión de qué os ha parecido, que se puede mejorar para las siguientes charlas y todo eso, que sería fenomenal. Me tengo que ir porque es que le tengo que hacer la cena a los churumbeles y están ya así pillando que me... Vale. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Muchas gracias a ti, Enrique, por todo. Gracias. Nada, yo solo quería comentaros lo que ha comentado Raúl del tema este lineal aquí en España, porque yo os digo, mira, estoy llevando ahora 2 torres de 100 viviendas aquí en Valencia, con Project y con todo. Y el único que ha metido algo de BIM he sido yo, que soy de O. Para una visualización de un IFC que pedí yo al estudio de arquitectura y me lo dieron. Quiero decir, están midiendo con polilíneas en AutoCAD, una obra de 10 millones de euros. Así es como estamos en España hoy en día. ¿Pero por qué? Correcto. Pues el tema este lineal y cada uno hace su guerra. O sea, el estudio por un lado, el constructor, el promotor, el project. Pero ¿por qué no se conoce cómo es realmente lo que es un BIM? No se conoce realmente. Pues ahí voy. Yo mi opinión es que hay que ir al lean. O sea, no lineal, circular. Claro, es decir, hay que ir a un lean. O sea, el proyecto está en el centro. Efectivamente. Entonces es el concepto que hay que cambiar y la gente no lo ve. Y como vosotros sabéis, el proyecto no acaba con la entrega de llaves. Es mucho más allá. Claro. Mucho más allá. Por eso digo que hay que ir a un tema circular, no lineal, como se está planteando aquí. El tema de España es que no lo... Básicamente la diferencia con Reino Unido es que no lo pagan. O sea, no lo pagan y quieren pagar lo mínimo. Luego lo pagan, Luego lo pagan en contradictorios en la obra. No te puedes imaginar las movidas que tenemos nosotros. Pero que les interesa a algunos los contradictorios. Es que yo os digo, en esta que en concreto... O con los modificados en obra civil o en obra estatal. Los modificados en tipo de obra estatal son terroríficos. Es muy curioso porque yo creo que aquí lo que se hace realmente en España no es un BIM colaborativo realmente, es un BIM solitario. Sí, es eso. Entonces, yo me he movido mi modelo para mis planos y ya está, y me lo quedo. Es que eso realmente no es BIM. Eso es Revit. Eso es lo que está pasando. Entonces, si no cambiamos el concepto, y además tiene que salir del promotor, que es el que al final manda, decir, oye, no, se ha acabado, esto es circular.
Yo tengo una teoría. ¿Qué tal, Ana? Hola, es que no he aportado nada todavía. Sí. Yo creo que no es un problema más bien con el BIM, sino con el tema de la digitalización. Mucha gente tiene un problema con la digitalización, con no sé manejar muchas cosas. O sea, no sé manejar una plataforma o no sé manejar determinados programas para comunicarme con otras personas, y como no sé manejarlo y tampoco quiero aprender, no quiero complicarme, pues tampoco me meto, ¿no? Yo hice una formación de Revit hace un par de años y hicimos un módulo colaborativo y utilizábamos Slack. Usábamos tableros Trello y Slack para comunicarnos entre nosotros, para repartirnos el trabajo, las tareas, etcétera. Y con eso estábamos 5 o 6 personas, entre aparejadores y arquitectos, que era una formación, y por ahí sacamos nuestro modelo. Explícale a alguien lo que es el Trello, explícale a alguien lo que es el Slack, explícale, porque al final explicar bien, manejar Revit, pues mira, sí, entre nosotros lo entendemos que somos técnicos, pero la otra gente que no es técnico, que está dentro del mismo saco, digamos, ¿no? No tienen por qué saber manejar muchas cosas, pero sí saber, por ejemplo, lo que están haciendo los demás y por lo menos entenderlo, o verlo, o controlarlo. Yo lo veo que es más un problema de ese tipo, ¿vale? Del tema del project manager o por ejemplo, del constructor, que no tiene por qué saber entrar en un modelo Revit, pero sí puede entrar en un tablero Trello y ver las diferentes tareas, cómo van y qué está haciendo la gente. Yo lo veo que el problema viene desde ahí, desde la digitalización, pero de todo. Porque no todo el mundo tiene que aprender Revit. Yo lo veo así. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Yo tiro la piedra y... Yo es un poco lo que decía Carlos. Al final, si te obligan, no tienes más cojones que ponerte al día. Entonces, esto es así. Si un promotor obliga, oye, yo quiero trabajar así, pues si no sabes, no entras. Y si sabes, entras. Y esto tiene que ser así. O sea, no podemos esperar a que la gente coja la iniciativa, porque la gente es muy cómoda. Yo sé utilizar esto, pues trabajo con esto y no me voy a complicar la vida. Ahora, si el promotor me lo exige, entonces sí que me pongo las pilas, porque si no, no entro. Yo creo que pasa por ahí. Y un poco os insisto, y hay que ir al Lean, porque es que esto es colaborativo totalmente, entonces es el futuro y además es lo que va a funcionar. Pero aquí falta esa conciencia, algunos promotores empiezan, algunas constructoras dicen que hacen Lean, pero hacen un Last Planner y se ha acabado y lo venden muy bien, pero realmente no hacen Lean. Y es lo que esa es la realidad aquí en España, creo yo. Yo creo que también es importante que las administraciones inviertan en hacer sus proyectos también en Lean, porque al final es el gobierno, entonces el que te está obligando, ¿sabes? O obligándote a crear esa metodología. En cuanto lo haga el gobierno, las administraciones públicas, al final las empresas van a empezar a hacerlo. O sea, sí, de hecho, ¿Qué ocurrió eso? La guía europea lo que promueve es que la administración actúe con efecto atractor, que es lo que estás comentando, Coromoto. O sea que si eso no sucede, en España es peor todavía, porque no cambiamos, ¿no? O sea, la administración tiene que actuar como efecto atractor. Cataluña, País Vasco está siendo un ejemplo. O sea que yo creo que Valencia también, en algunos aspectos por lo menos de obra pública, y hace que bueno, que tenga... Es cierto que todo tiene que ir paso a paso. Y lo que pasa es que la problemática está ahí, Lorena, tú lo has dicho, es que Cataluña va por un lado, País Vasco va por otro, tal va por otro, y eso lo que va a hacer es que va a complejizar muchísimo más la introducción de la herramienta. O sea, es necesario que esté centralizado. O sea, si sale una ley, una normativa, tiene que estar centralizada para toda España. Lo que no puede ser es que ahora en Cataluña sí se pida para algunas licitaciones públicas, o en Valencia cuando pasa con el tema o con Adif, que Adif también ya lo está pidiendo, te encuentras con esas, pero son como pequeños órdagos o pequeñas islitas que están por ahí sueltas, pero algunas de su estructura están, bueno, al final sí, son muy potentes porque son normativas muy chulas, algunas, o sea, precisamente la de Cataluña es muy potente, es muy interesante, el del País Vasco también es muy interesante, pero están remando de forma independiente. O sea, hace falta que a nivel nacional y en todo el territorio se actúe. Pero es que no hay liderazgo. O sea, a nivel nacional los cambios de gobierno, por mucho que es otra cosa. Está produciendo que no haya liderazgo ninguno. Ahí ha soltado un órdago, ¿eh?
Sí, las comunidades... Eso ya otra cosa, eso ya aquí no. No, pero es que la estrategia comenzó, luego se paralizó porque hubo un stand-by y ahí se ha quedado. Y entonces, bueno, por lo menos las comunidades autónomas están tirando del carro, que ya es algo, ¿no? O sea, por lo menos las comunidades autónomas están haciendo algo aquí en Canarias que medio contactan, pero lo mismo, cambia el gobierno y vuelve a cambiar toda la gente y por lo tanto tienes que... ya yo desistí, ellos vienen a que les cuente, pero yo desistí porque, o sea, creo que tiene que haber una dirección general que lleve esto de forma adecuada, ¿no? Pero es que eso pasa aquí y creo que Carlos seguro que no, que en eso seguro que Reino Unido está mejor, ¿no? Y hay comunidades en las que se está mejor. Ya, yo explico que en el Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido es Escocia, es Gales, es Irlanda del Norte y es Inglaterra. Reino Unido es único para todo lo que es la Gran Bretaña del Reino Unido. Pero luego Gales tiene sus propias normativa urbanística o normativa en conceptos de fuego o cualquier historia. Escocia tiene las suyas, Inglaterra tiene las suyas y Irlanda del Norte tiene las suyas. Pero el BIM es común a todos. Es común a todos. Pero que conste que Reino Unido tiene sus problemas con el BIM también. O sea, yo cuando me ponen el Reino Unido como ejemplo, digo, Reino Unido tiene un marketing, Carlos, el Reino Unido tiene un marketing muy bueno, ha logrado exportar lo que tenía a Australia, a Chile, a la India está aplicando, no os podéis ni imaginar. Y es la India, pero ella en su sector, en su país, tiene los mismos problemas, lo que pasa que sí que es verdad que en España los proyectos le tiramos para abajo y se intenta pagar lo mínimo posible, lo mínimo a los técnicos, y eso es un error, porque al final lo que tienes es modificados, como decía Carlos, y bueno, lo saben todo Javier, modificados de proyectos absurdos, de cosas que deberían estar definidas en la fase de proyecto. Y también hay que tener en cuenta que esto de la colaboración, que yo creo que tenemos que ser más colaboradores, pero los proyectos tienen que tener sus hitos y sus responsabilidades. Entonces hay que tener muy claro que la colaboración no es libre albedrío, no. Las cosas, los proyectos tienen sus hitos y sus responsabilidades. Entonces, la colaboración no es todo el mundo puede hacer de todo, etcétera, y eso nos damos cuenta pues, a poco que empiece un proyecto colaborativo en Revit, que eso de la colaboración, por eso antes cuando me lo comentaban, decía, bueno, no quise decirlo, ¿no? Pero yo creo en la colaboración cuando tú estableces un flujo de trabajo y dices, hasta aquí llegas tú, y ahora, en este contexto, podemos aportar todos y tenemos este periodo y luego seguimos con el proyecto en esta fase, o sea, con un flujo de trabajo. Es organización. Organización. No es más, pero vamos, eso está claro. Pero claro. No libre albedrío. Sí, no, si no, pues es un desastre. Sí. Pues muy bien. Bueno, yo creo que un tema que puede impulsar al BIM es que por fin se pueda ir a una obra y no con un plano en papel, sino que estemos en la obra con una tableta o con algo y podemos ver digitalmente nuestros proyectos en directo, ¿no? Con unas gafas 3D. Será una gran ayuda, un gran salto, ¿no? a la digitalización tan esperada. Un poco utópico de momento, pero... Nosotros cogimos, pues bueno, no es tan utópico, ¿eh? Hasta yo misma me he sorprendido. Hemos comprado la gafa última esta de Oculus y me he quedado sorprendida de lo fácil que ha sido coger un modelo de un edificio universitario y navegar por él con interacción, con los mandos con interacción y la sensación tan buena de cómo inspeccionar un modelo. O sea, de poderte meter virtualmente en ese modelo, ver las vigas, ver los elementos del modelo y poder pincharlos, o sea, y ver la información asociada a ese modelo. Hasta yo, que estoy acostumbrada a trastear con cosas nuevas, he dicho, esto es espectacular para poder inspeccionar un modelo antes de llevarlo a la fase de obra, antes de terminar ese proyecto, ¿no? O sea, que las posibilidades que tiene... Después de obra también, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Un centro comercial. La cantidad de instalaciones que hay en un centro comercial
os lo juro, no os podéis imaginar. Yo estuve en Arena y en Arena y en el otro, en Aqua, en los dos. No os podéis imaginar las instalaciones que hay allí. Ahora mismo, con un BIM hecho como se tenía que haber hecho, o sea, tienen una documentación al día perfecta, con todas las empresas que han trabajado, con todos los problemas que pueden tener, y cualquier día que tengan una fuga de un aparato cualquiera, mantenimiento enseguida va a subir y lo mantienen y es perfecto. Pero lo que pasa que es tiempo y cultura, al fin. Una inversión a largo plazo. Y aquí vamos a corto plazo y es lo que pasa. Yo para la próxima con Lomoto intento localizar a esta chica que da estas formaciones de ACA y por ver otras herramientas, porque en Revit hay mucha gente y a lo mejor nos muestra esa visión para pequeños proyectos. Para grandes proyectos yo creo que las herramientas de gama top pues son las que proceden. Sí, es mi compromiso. Yo creo que estaría bien porque además es un poco lo que Enrique ha dicho de en la siguiente jornada ir un poco al grano, ¿no? De yo sé hacer este punto y tal, o sea que yo creo que sí es muy buena idea. No sé si os parece cortar aquí. Sí, yo creo que lo hemos dicho. Ya va siendo. Yo tengo una hora menos, con lo cual... bueno, claro. A todos, Enhorabuena. Muchas gracias. Nada,